el comportamiento de la Tierra. Lleva muchos años estudiando esto de todo lo que acontece en el mundo con los terremotos. Tembló en el norte del Japón, tembló en Panamá, tembló en Chile, tembló en Ecuador, la semana pasada tembló en el Perú. Se está moviendo mucho, especialmente la zona del Pacífico. Es cierto, Además, el cordón del Pacífico es un área donde las placas tectónicas tienen derivación continua, o sea, hay continuo movimiento de las placas, hay un proceso que llamamos subducción, o sea que la placa marítima está subduciendo sobre la placa básicamente continental. Y este movimiento, que es parte de la naturaleza de la Tierra, pues genera los movimientos sísmicos, ¿correcto? Podemos hacer la similitud con el cráneo humano. Nosotros tenemos unas fisuras en el cráneo, que el cráneo no es continuo, sino que tiene placas, ¿correcto? Y tiene movimiento, dependiendo de la forma en que el cerebro se dilate y se contraiga, también esas fisuras se dilatan y se contraen. O sea, hay liberación de energía. Igualmente pasa en la Tierra, porque la Tierra es un ser vivo. Ingeniero Roberto, esto que se presentó el día anterior en menos de 52 minutos, diríamos que casi simultáneos, Panamá, Ecuador y Chile, ¿nos debe llamar la atención a nosotros los colombianos? Básicamente debemos recordar algo, que los seres humanos tenemos ciclicidad en nuestros procesos básicos de vida. De igual forma la Tierra, que es un ser vivo, también tiene ciclos. Y esos ciclos obedecen a almacenamiento de energía en cada área y su liberación continua. Entonces, en el Valle del Cauca, por ejemplo, hubo un terremoto en 1766. Se estima que el tiempo de retorno son 260 años aproximadamente. En Latinoamérica ha pasado lo mismo. Si analizamos, por ejemplo, movimientos del año 1903, 1905, 1908, hubo liberación en Chile, hubo liberación en México y en la zona norte de Caracas, como si fuera un elemento de narco, Latinoamérica. Y está sucediendo en este momento lo mismo. Lo que quiere decir que se ha almacenado cuánticamente la energía y estamos en un proceso de liberación de energía que ya cumplió su ciclo. O sea, estamos en retorno, digamos, del año 1905 en promedio, donde hubo movimiento tanto en México como en Chile, y estamos en este momento en un proceso similar. Tembló hace unos días entre la frontera Brasil-Chile, ha temblado, el año pasado tembló varias veces en la zona de México, en el Pacífico, en la zona de California, ahora se está moviendo a Japón, ¿sí? Y todo este proceso está en una forma continua. Otro elemento que no podemos olvidar es que hay procesos de antípoda, o sea, si tiembla, por decir aquí en la zona del Valle o en la zona del Chocó, se refleja en la zona de Sumatra, al otro lado de la Tierra, a 180 grados, ¿correcto? Como sucedió en el año 2004, que tembló aquí el 15 de noviembre y el 26 de diciembre hubo el movimiento fuerte en Sumatra que levantó la Tierra en esa zona más de 1.5 metros, ¿sí? Quiere decir que ese movimiento se deriva en el sentido de que hace procesos de opuestos. Y esos opuestos de la liberación de energía sísmica lo que le dan es la rotación a la Tierra. O sea, ellos invierten un proceso en la forma de rotación de la Tierra. Así como los polos generan traslación de la Tierra, los movimientos sísmicos ayudan a que la Tierra rote. O sea, es un efecto que necesitamos de por sí. Si la Tierra fuera estática, pues no habría vida, no había mareas, no había todo el proceso de bioquímica que se gesta en la Tierra, corrientes, tanto de mar como de aire. Entonces, es una necesidad de la Tierra como ser vivo. Ingeniero, usted dice en 1766 se presentó un movimiento telúrico en el Valle y este más o menos se repite 260 años después en su magnitud como proceso de la liberación, de ese proceso de liberación de energía. Si sumáramos 1760 más 260, eso nos daría el año 2020, o sea que estamos próximos a eso, a otro temblor. Básicamente, digámoslo así, la ventana espaciotemporal de, digamos así, del ciclo está ya, digamos, desde el año
1985 para acá entramos en ese proceso, porque la Tierra pues tiene su ciclicidad, pero geológicamente es muy difícil determinar si es un año o es otro. Entonces damos rangos de tiempos de un promedio de 5% de desviación hacia arriba y hacia abajo. Entonces estaríamos hablando desde el año 1990 para acá, entramos en la ventana de espacio-temporal donde se pueden producir estos movimientos en el Valle del Cauca de acuerdo a ese movimiento que hubo en 1766 que está registrado a nivel geológico en Colombia. Yo me acuerdo que alguna vez tuve una carta de movimientos sísmicos de los últimos 60, 70 años del Observatorio Sismológico, donde se presentaban una serie de áreas, digamos, de fuentes sismogénicas, y ellos tenían registrado y localizado en Cerrito el movimiento de 1766. Y efectivamente, en el modelo que tengo de ruptura, de área epicentral, Cerrito hace parte de esa área, como lo hace Jamundí, lo hace Agua. O sea, es un área sobre la cual se va a mover el Valle del Cauca demasiadamente fuerte. Y dentro de esa área queda Cali. Ingeniero Roberto Torres, Fabio Larraondo le va a preguntar. Ingeniero, tenga muy buenos días. Yo creo que escuchándolo, pues usted es una persona muy informada. ¿Qué opina de lo que está pasando en África, donde una grieta gigantesca está separando incluso a dos países? El mismo país lo está dejando ya en dos partes y la grieta pues tiene más de 9 kilómetros de profundidad. Bueno, hay diferentes partes en la Tierra donde se presenta este fenómeno por procesos de subducción y orogénesis, donde se puede estar generando la parte de valles y montañas, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, del África, en la zona sur del África, encontramos la falla que más está afectando en este momento la movilidad entre los países, ¿cierto? Es la zona donde yo investigué y desarrollé un modelo interesante que esa depresión que se produce y esa ruptura y esa apertura de falla a través de los miles de años ha generado un desarrollo cultural en el hombre diferente. Hay una parte que es la oriental del África que tiene una acidez determinada y a través de la siguiente parte orogénica que se produce hacia las montañas, la separación hace que haya zona alcalina. O sea, hay una zona del África que es básicamente alcalina y la otra es ácida. Resulta que en la zona ácida se encuentra Etiopía, se encuentra hasta Sudáfrica. Y si uno toma el mapa de afectaciones en la humanidad, encontramos que es la zona donde se produce el llamado VIH. Para mí el VIH es una respuesta a los cambios geológicos que hay en la zona y que generan depresión en el sistema inmunológico, como sucedió aquí en el Valle del Cauca. Nosotros estudiamos en el Valle del Cauca, aquí cerca de una población que se llama Candelaria, en el año 2003, 2004 y 2005 se encontraron 6-7 casos de lepra. Hoy en día hay más de 30 casos de lepra, lo que quiere decir que el sistema inmune en esa zona se está deprimiendo y es muy cercana al eje del atractor sobre el cual rompe toda la tectónica del Valle del Cauca, que es sobre la zona de Cabaza. Entonces nos está diciendo que esa influencia es muy similar a la que aparece en Tanzania, en Kenia, y que es importante considerar ese proceso desde el punto de vista evolutivo de la Tierra y de procesos geológicos y de radiación electromagnética que produce la Tierra, porque es un ser vivo. Sí, es como si habláramos de los chakras del ser humano. La Tierra también tiene chakras y se produce en las zonas donde hay liberación de energía sísmica. Sí, señor. Coincide usted mucho con un informe que está en las redes sociales que lo hace una agencia llamada Grandes Medios, donde analiza lo que está sucediendo en África, donde no solamente está la ruptura del suelo, sino también la ruptura social entre los países que están afectados. Y lo de Candelaria es cierto, coincide sus números con algo que se ha presentado allí. Yo soy de allá, se han presentado casos de lepra cuando se creía que ya estaba controlado. Lo mismo que un brote muy largo de tuberculosis. Sí, todo eso tiene que ver de lo siguiente. La humanidad se ha sentado sobre las zonas orogénicas, o sea, los valles y las montañas. Y todos esos procesos a nivel del cordón circunpacífico son procesos donde hay cambios
geológicos y hay cambios electromagnéticos, porque la geología está relacionada con la parte electromagnética de la Tierra. En otras palabras, un movimiento sísmico es una liberación de energía electromagnética, ¿ya? Esa es una teoría que tengo yo, que la probé, tengo desarrollo de ecuaciones y se la estoy lanzando hoy al medio aquí en Cali, ¿sí? Porque hace 25 años la tengo desarrollada, pero poco a poco se va soltando conocimientos. Ustedes, todo esto, a través de los medios de comunicación hoy en día, la gente pues fusila, por así decirlo, ¿no? Es copia y pega, no hace investigación, no invierte en investigación, sino absorbe información, la libera, continúa el proceso, ¿cierto? Entonces yo pienso que de todas formas yo no voy a ir a la tumba llevándome un conocimiento que le va a permitir a mucha gente cambiar de opinión en los procesos. Entonces, un efecto que le puedo comentar hoy es que los sismos son liberación de energía electromagnética y que lo que tumba los edificios no es el movimiento de las ondas P y S, sino es un movimiento a priori, que es un movimiento de liberación de carga electromagnética. O sea, si hablamos hoy en día de la humanidad, hablamos de un proceso de resiliencia. Entonces, los edificios también tienen resiliencia en el sentido de la carga electromagnética, ¿sí? Acuérdense de la teoría de Albert Einstein que habla que la gravedad deforma la materia. Aquí vamos a hablar es de que los campos electromagnéticos deforman la materia y hace parte del área epicentral y hace parte de los daños en los edificios. Más adelante, dentro de 50, 100 años, las ecuaciones no van a tener que ver directamente con la resistencia de los materiales desde el punto de vista de compresión, sino en la resistencia por resiliencia de los materiales a campos electromagnéticos. Ingeniero, para terminar de mi parte, tiene usted toda la razón en eso, porque ahora, por ejemplo, la bomba más poderosa no es la explosiva, sino la de neutrones, que va directamente sobre los núcleos. Pero vea, hablando de otras cosas, cuando usted toca estos temas, pregunta fregona, ¿qué dicen sus alumnos, la gente que lo oye? ¿Está crazy el ingeniero? ¿Qué le dicen? Bueno, yo he ido comentando a través del año, ese modelo lo terminé aproximadamente en el año 1999, las ecuaciones, ¿cierto? Y de ahí para acá he ido poco a poco difundiendo este conocimiento. Le agradezco al Demar que ha tenido la gentileza de abrirme estos espacios para decir, porque usted sabe que casi siempre cuando hay innovaciones en el conocimiento, en la tecnología, hay una cosa que se llama resistencia al cambio, ¿correcto? Si usted se acuerda, Galileo Galilei dijo alguna vez, la Tierra es redonda. Y afortunadamente era amigo de los curas, o sea, a él lo protegió toda la parte de la iglesia, pero lo iban a quemar en la hoguera por eso. Y usted sabe que hoy en día sale un satélite de la Tierra y toma una fotografía de la Tierra y dice, la Tierra es más o menos redonda, tampoco es redonda 100% como la dibujan en la gráfica, no, ella es ovalada, ¿cierto? Pero tiene redondez y el centro del universo no es la Tierra ya, ni es el Sol, ¿cierto? Ni es una galaxia, hay millones de galaxias. Y hablamos de pluriuniversos, ¿cierto? Entonces, quiere decir que el conocimiento está cambiando y nosotros estamos cambiando también. La dinámica del conocimiento es esa, hay que hacer innovaciones y sacar nuevos procesos, ¿cierto? Está en la gente tener la resiliencia y tener la capacidad de mirarse adelante y decir, tener razón, ¿cierto? Porque es que la medicina, la ingeniería, el conocimiento no se gesta ni en Suiza, ni en Japón, ni en Alemania, ni en Cali, Colombia, ni en Medellín, ni digamos así, en Argentina. El Ser Supremo puso sabiduría en todas las partes. Pueda que una persona de una tribu en Kenia sea mejor para ciertas cosas que cualquier otro ser humano, ¿cierto? Aquí tenemos una gran ventaja. Tenemos el mejor modelo de sismoresistencia en el mundo. Tenemos en Cali, Colombia. No nos lo creemos por lo que usted dice, porque la gente es escéptica y tiene que venir de la universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts o de Ginebra o de Tokio para decir, le creemos, ¿cierto? Así desafortunadamente, ¿sí? Entonces va a haber siempre una resistencia al cambio. Y siempre hay detractores, porque el problema es quién tiene el conocimiento. Y usted sabe que en la humanidad hay una cosa que llama la compensación y el equilibrio, la equidad, y entonces la gente siempre busca
no dice por el lado de soy facilitador, sino soy opuesto a las cosas. O sea, si tú no tienes la información, rebates lo que no tienes. Cuando lo tienes, ya no lo rebates, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer? Abrirle el conocimiento a los demás para que lo palpen, lo toquen, lo sientan, lo comprueben, y se llama método científico.